Ya estamos grabando, David, por favor. Entonces, adelante. Perfecto. Ya pueden ver todo de manera correcta. Sí, ya vemos tu presentación. Muchas gracias. Adelante con tu presentación. Gracias. Bueno, pues primero que nada, muy buen día. El tema que hoy nos convoca es hablar del feedback, la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo en equipo. Bueno, mi formación es como maestro en alta dirección corporativa. Mi nombre es David Gerardo Yáñez Chávez. Tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación con una especialidad en lenguaje no verbal, una maestría en alta dirección corporativa y soy doctorante en comunicación y marketing estratégico. Mi trabajo tiene que ver con todo lo que es el estudio y la interpretación de los grupos focales dentro de las plataformas digitales, por lo cual hago un trabajo como investigador etnográfico sobre el comportamiento de las audiencias en determinadas redes sociales o en cualquier interfaz. Trabajo mucho lo que son las estrategias de PR o relaciones públicas y colaboro en marketing BTL. Y bueno, vamos a hablar un poco de los problemas. La raíz de muchos problemas vienen por un error en la comunicación. Estos problemas de comunicación pueden ser por cosas tan sencillas como por no hablar las cosas a tiempo. Muchas veces al no hablar las cosas a tiempo, hacemos que las cosas se vayan acumulando, los problemas se van sumando y esto hace que sea un poco complejo con el tiempo entender cuál es el síntoma o la razón por la cual no podemos crear una conexión. Yo siempre he dicho, cuando dos personas discuten, es porque no es por el problema en sí, es porque ya dejaron acumular muchos problemas que termina siendo la detonación. Ejemplo, dos personas tuvieron un conflicto, pero el conflicto realmente no fue lo que detonó. Perdón, no fue realmente lo que, el problema no fue realmente lo que sucedió, sino terminó siendo el detonante de la suma de muchos problemas que se han ido acumulando. Otro de los problemas que tenemos en un error de comunicación dentro de a nivel laboral es también por la omisión de datos, muchas veces por pequeños detalles que omitimos, ¿no? Dos colaboradores tuvieron un conflicto y uno de ellos olvidó omitir un dato como decir, pues sí, pero no se envió el mail o no cargué tal archivo. Entonces, a veces por la omisión de datos termina siendo un problema, ¿no? Otro problema que también afecta mucho a las organizaciones tiene que ver el modo de pedir las cosas. El problema no es lo que... el problema muchas veces tiene que ver por cómo me pediste las cosas. No es que me lo hayas pedido, sino el cómo me lo dijiste, cómo lo solicitaste o cómo lo... A veces no tenemos el tacto, ¿no? Entonces muchas veces hay que también trabajar eso en primera persona y ver en cómo estamos pidiendo las cosas y bueno, trabajar en ello, ¿no? Y a veces también por la falta de precisión, ¿no? A veces creemos que la gente nos tiene que adivinar el pensamiento o creemos que fuimos claros, pero tenemos que ser lo más específico, sobre todo porque trabajamos muchas veces en vía mail, ¿no? O vía WhatsApp. Entonces, esta comunicación, al ser no verbal, existen muchas interpretaciones, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, ¿no? Yo te puedo mandar un beso en un emoji, pero ese beso puede ser interpretado de muchas formas. Puede ser, la persona lo puede poner en la mejilla, puede pensar que lo enviaste directamente a la boca, ¿no? Entonces un emoji puede también generar muchos errores de comunicación, porque los emojis fueron creados para sintetizar emociones. Y en esta síntesis de emociones también la gente lo interpreta como quiere, ¿no? Entonces el emoji termina siendo muy informal. No soy del todo enemigo de los emojis porque, como repito, nos ayudan a sintetizar emociones, pero algo muy importante, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? A veces un emoji de una sonrisa, una risa, se puede interpretar como una burla, o a lo mejor que no les gustó tanto. ¿Por qué? Porque si te pongo una carita feliz, se puede codificar como que no le gustó tanto mi comentario, no le fue tan gracioso. Y a veces como que queremos que nos pongan 3 o 4 caritas de sonrisas, como si eso certificara el, el humor, ¿no? Y bueno,
Hay una frase del psicoanalista Jacques Lacan que menciona que para mí se me hace muy profunda, que dice, usted puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Por eso debemos de tratar en lo posible de ser lo más preciso en el cómo pedimos las cosas, en el tono que utilizamos las cosas, decimos las cosas, cómo las pedimos y como le dijimos anteriormente, bueno, ser lo más preciso porque el otro lo puede interpretar a su favor o a su conveniencia o puede ver, al final, recordemos que en la comunicación, al final hay un margen de error siempre, sobre todo cuando es así en la comunicación oral hay un margen de error, si en eh, si en la relación face to face hay un margen de error, ahora imaginemos a distancia, pues existe un mayor margen de error, ¿no? Aquí pongo este ejemplo de los memes y las mayúsculas, ¿no? Las cuales hay que tener mucho cuidado, porque cuando utilizamos mayúsculas, a veces también se puede decodificar o se puede interpretar como que me estás alzando la voz, lo cual a lo mejor no tiene nada que ver, pero la persona se puede sentir ofendida si le escribes en mayúsculas. Entonces, si en eso está en nuestras manos el poder evitar el cómo se siente el otro, cómo lo interpreta el otro, como lo diría Lacan, pues hay que tratar de evitar en lo posible ese tipo de errores, ¿no? Aquí hay un estudio que dice que el emoji más utilizado por las mujeres es el del beso, justamente, ¿no? Y el del seguido por el de la risa, ¿no? Mientras que para los hombres es una carita feliz o un signo de pulgar arriba. El pulgar arriba también puede ser interpretado como aprobación o como socialmente podríamos decir dar el avión, ¿no? Entonces, por eso, les repito, hay un margen de error dentro de la comunicación, ¿no? Y bueno, recordemos que también los encuentros entre individuos son para medirnos los unos a los otros. Entonces, al medirnos los unos a los otros, las relaciones sociales son un poco complicadas. Como diría el autor Michel Foucault, pues son relaciones de poder. Las relaciones, siempre que nos encontramos, pues tratamos de ver quién es el alfa o el beta, ¿no? Entonces las relaciones ya de por sí son complicadas y hay que tener mucho cuidado en no engancharnos justamente en estas luchas de poderes que nos plantea Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault dice que el poder no propiamente viene de las estructuras jerárquicas, ¿no? A veces se dan hasta en los grupos más pequeños, ¿no? A nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel de amistades, es siempre una constante lucha de poder, ¿no? Entonces, pues hay que aprender por lo mismo a negociar y a relacionarnos. Los conflictos son la suma de los problemas no resueltos con anterioridad. Lo mencionaba anteriormente. El problema no es lo que tuvimos, este altercado que tuvimos ustedes y yo en la mañana, por poner de ejemplo. El problema es que ya van varias veces que se ha suscitado este problema. Entonces, pues uno de los problemas es porque las cosas no se hablaron a tiempo. Entonces, siempre hay que tratar de resolver los problemas en su debido tiempo para que no se sigan acumulando. Por otro lado, también existe un término que me encanta que se llama la otredad. La otredad es la percepción del otro como alguien diferente y ajeno a uno mismo y a la comunidad, sin que esto necesariamente implique un sesgo negativo. Es la aceptación de la existencia y las diferencias del otro, ¿no? Entonces, aprender a entender que el otro es distinto y ver su diferencia, a reconocer y aceptar sus diferencias, ¿no? Entonces, también es algo que tenemos que entender el concepto de otra edad, porque no todos tienen que pensar ni relacionarse como nosotros. Uno de los problemas más difíciles a nivel laboral es el término de la disabilidad social, porque existe un concepto muchas veces que termina amplificando otro tipo de problemas por las formas en las que nos relacionamos. Muchas veces, como mencionaba de Michel Foucault, que habla de los grupos de poder, llega un punto en el que los colaboradores llegan a dar opinión generalizada, no exponen su opinión y terminan diciendo pues lo que los demás digan o por mí no tengo problema, pero no externan su opinión y termina amplificándose el problema, ¿no? Esto también se le conoce en otro tema de investigación que se conoce como la espiral del silencio, que la gente cuando omite su opinión termina dándole fuerza a la opinión que sí expresó sus ideas y por omisión de opiniones se termina amplificando la opinión, en este caso,
pues con mayor participación. En la deshabilidad social pasa que la gente termina por querer quedar bien dando la aprobación social o la aceptación, aunque muchas veces ni siquiera eh, se involucran en el tema, ¿no? Es la tendencia de dar respuestas no verdaderas, pero destinadas para parecer mejor de lo que son. Entonces, esto muchas veces llega a pasar a ser un conflicto dentro de de las organizaciones, porque llega un punto en el que la gente dice, ¿y por qué no expresaste tu malestar? ¿Por qué no lo dijiste en la junta? ¿O por qué no externaste esta opinión? Pues para no hacer un problema. Pues sí, pero terminaste llevando a cabo un tema de estabilidad social, callaste, y en ese callar, pues yo siempre he dicho que a veces la duda de uno es la duda de todos, ¿no? Entonces, quizás tu opinión terminó siendo una espiral del silencio y bueno, muchas veces la gente termina dando una opinión por no quedar mal, ¿no? Entonces, tratar de siempre externar y hasta por salud mental, pues tratar de siempre expresar nuestras ideas. Y bueno, tema de RH y gestión de talentos, también es muy importante procurar la integración y la sana convivencia de los grupos con un fin común que es el desarrollo de la organización. Creo que también esto es muy importante porque en los trabajos no venimos a ser amigos, tampoco vamos a hacer relaciones de parejas. Se puedan dar esas situaciones, pues sí, pero creo que tenemos que entender que cuando nosotros entramos a una empresa, pues entramos por el tema de colaborar como colaboradores, ¿no? Entonces, siempre tratar de dejar muy en claro que nuestro objetivo es la empresa, ¿no? La tarea del buen líder del equipo es sacar lo mejor de sus colaboradores. Esto es muy importante porque si hace rato hablaba de la deshabilidad social, justamente tenemos que romper eso y tenemos que externar todos nuestras ideas, ¿no? Em, Hay gente, como comentaba, que opina lo que la mayoría diga, ¿no? Pero un buen líder tiene que sacar la opinión de todos, ¿no? Porque todos suman y al final todos tienen algo que complementar o sumar, ¿no? El líder también debe de asegurarse de detectar los síntomas y canalizarlos. ¿Por qué digo síntomas? Porque al final, pues, son justo eso, ¿no? Se tiene que hacer un análisis constante de cuál es el síntoma que está dominando dentro de mi organización, ¿no? ¿Qué está pasando? A lo mejor resulta que el problema a lo mejor no es el trabajo. A veces el problema puede ser un colaborador. Y esto es muy triste porque la gente no renuncia a las empresas. A veces la gente renuncia a un mal colaborador. Puede ser un compañero que probablemente se presta a temas de mobbing o acoso, o puede ser que a lo mejor sea una mala relación con el jefe, ¿no? Y también reconocerlo, ¿no? Puede que muchas veces existan también la toxicidad dentro de ciertas jerarquías dentro de las organizaciones. Entonces, por eso es muy importante que como líder detectes esos síntomas y aprendas a canalizarlos. Cuando yo digo canalizarlos, no siempre tiene las herramientas para solucionar los problemas. A veces lo mejor que puede hacer un líder justamente es delegarlo a un profesional. En este caso puede ser un psicólogo o a un área precisamente de RH, ¿no? Es obvio que un líder justamente busca la mejor relación entre los colaboradores, pero hay cosas que no están en sus manos y que se lo tiene que delegar a un profesional, ¿no? Por eso yo recomiendo, pues siempre a lo mejor la ayuda con un profesional o alguien de RH que lo pueda canalizar. Exponer lo que me molesta, esto también lo he mencionado, que es muy importante expresarlo porque de ahí nos va a ayudar a detectar y a trabajar los síntomas. Y no debemos, esto también es muy importante dentro del feedback y dentro de la comunicación efectiva, no se trata de quién tiene la razón. Creo que no hay una razón porque tenemos que entender que no existe una verdad. No existe una verdad. Entonces, al no existir la verdad, lo que puedes tener es una tesis y otra persona puede tener otra idea que se convierte en tu antítesis, pero ni la antítesis ni la tesis son las verdaderas. Lo que realmente es lo que vale es lo que me deja la tesis y la antítesis, y de eso yo saco mi síntesis. Por eso es muy importante siempre exponer nuestras ideas para de ahí sacar la síntesis. El problema de la deshabilidad social es que probablemente siempre se lo deja toda una tesis y terminamos replicando los mismos errores. ¿Por qué? Porque no hubo una antítesis que expusiera o exhibiera
el problema que quizás se estaba dando alrededor de el problema, ¿no? Solo debemos exponer lo que nos molesta a tiempo. También esto es muy sano porque a nivel laboral resulta que muchas veces nos está afectando problemas de proyectos anteriores de los cuales ya debimos haber avanzado. Entonces es muy importante avanzar y no caer en el tratar de aclarar o tratar de enfrascarnos en un problema ya anticipado. Por eso es muy importante la búsqueda de la síntesis. O sea, la síntesis es la extracción y es parte de conciliar, ¿no? Porque a veces a lo mejor hay dos áreas que se están peleando por una idea, pues no se trata de ver quién tiene la razón, sino qué saco de esta área, qué saco de esta área y cómo podemos juntos llegar a una solución. Eso es lo que tenemos que buscar a nivel laboral. Ahora, aquí vamos con la diapositiva del escuchar. El escuchar también de verdad que habla mucho de la madurez a nivel laboral, ¿no? Escuchar es un elemento clave en la comunicación porque aprender a escuchar es una forma de crear vínculos de empatía, ¿no? Entonces, si nosotros exponemos nuestras ideas, también es muy importante tener esta apertura para poder llegar a la síntesis, ¿no? Mejorar, escuchar nos ayuda a mejorar nuestra percepción de un problema, nos termina dando a lo mejor otras perspectivas alrededor del problema. Aprender a escuchar también nos enseña a callar el diálogo interno. Sobre todo cuando estamos enojados, pues no tenemos mucha apertura a a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Justamente nos dejamos llevar por esta parte impulsiva, ¿no? Entonces, escuchar es aprender a callar nuestro diálogo interno cuando escuchamos al otro. Muchas veces estamos pensando más en lo que le voy a decir al otro en lugar de escuchar las ideas del otro. Entonces, tener un control del diálogo interno, tener un control de nuestros impulsos, de nuestras emociones y aprender a escuchar al otro. También una discusión o es muy importante también respetar los tiempos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que parte de las discusiones son por ¿me vas a dejar hablar? ¿Me vas a dejar hablar? Ok, termina tu idea. Pero en ese termina tu idea, estoy escuchando mi diálogo interno. Entonces, por eso es muy importante aprender a respetar los tiempos. Yo expongo mis molestias, tú expones tus molestias y juntos llegamos a una conclusión. Aprender a conciliar. No venimos a imponer nuestra opinión. Creo que esto es muy importante. No venimos a imponer nuestra opinión. Venimos a expresar nuestra opinión. Y las discusiones, tratar de que siempre sean breves, ¿no? Si no, vamos a evitar un bucle y vamos a terminar haciendo discusiones circulares que no van hacia ningún lado, ¿no? Entre el famoso no, tú debiste, no, yo te dije, no, no es cierto. Entonces, tratar de que nuestras discusiones sean breves, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pasa que en las juntas se aprovecha el espacio para abordar un problema. Los problemas deben de ser breves y se deben de traer ya resumidos para avanzar, ¿ok? Y a veces también es muy importante saber dónde se exponen estos problemas, lo cual lo vamos a ver a continuación. Ahora viene el tema de los silencios. Los silencios dentro de las discusiones también son muy importantes porque nos ayudan a entender un poco, a darle los matices y la fuerza al diálogo. Crean misterios y crean también intereses. Entonces, a través del silencio nosotros podemos crear un tema de darle mayor fuerza a nuestro discurso. Los silencios también relajan la confianza y también los silencios se comparten. ¿Por qué digo se comparten? Y lo pongo en negritas, porque las personas con las que mejor nos relacionamos son aquellas personas con las que podemos estar en silencio. Con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con nuestra pareja. Pero ¿a poco no es muy incómodo estar con alguien que no conoces y compartir un momento de silencio? Es muy incómodo. De verdad, cuando una persona puede compartir el silencio con alguien más, te puedes entender que hay una buena relación, ¿no? Entonces, es muy incómodo estar con alguien con quien no puedes compartir silencio, ¿no? Pero a lo mejor puedes estar con alguien muy cercano, no están hablando de nada, se está compartiendo el silencio porque habla de una seguridad que me transmite el otro. Entonces, también el silencio genera una seguridad. Los problemas también se hablan con mente fría y se deben de ser imparciales. Esto es muy importante porque cuando tenemos un problema, tenemos que decir las cosas tratando de no decorarlas. Tenemos que ser muy imparciales y muy frontales, ¿no?
Cuando la gente no quiere hablar, también tenemos que respetarlo, porque a lo mejor no es el momento para abordarlo, o no está preparada la persona para exponerlo, ¿no? Entonces, así como parte del silencio, también hay momentos en los que se deben de hablar. En una discusión, pues nunca se deben de hablar en el momento, porque la gente está eh, muy temperamental o está muy llevada por sus impulsos. Entonces también tenemos que dejar estos silencios para saber sacarlo en otro momento, ya que la mente está fría, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dos personas acaban de discutir, lo mejor es decir, lo hablamos al rato, hablarlo en el momento y dejarnos llevar por nuestros impulsos emocionales, ¿no? Interpretar cuando una persona se quiere retirar también es muy importante, porque a lo mejor dentro de una discusión una persona se siente acorralada, se siente invadida y no se trata de hacerla pasar también un mal rato. Y bueno, también los silencios, si bien a veces son necesarios y buenos, también son síntomas de red flags, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado colaboradores que nos hacen la famosa ley del hielo? Y a veces puede pasar hasta desde un jefe, ¿no? Estas red flags. Entonces, esto no mejora la comunicación, ¿no? Entonces, tenemos que evitar justamente estos silencios tóxicos porque es una forma de darle invisibilidad a la persona y pues termina siendo un comportamiento muy tóxico. Entonces, creo que también es muy importante que dentro de la organización tengamos una relación armónica, pero pues sin tratar de siempre evitando este tipo de malestares, ¿no? Esto es una diapositiva para mí muy importante. En la vida también tenemos que aprender a saber dónde llevamos a cabo ciertas discusiones. Hay discusiones que no se deben de llevar en un restaurante, ni cuando estás delante de las personas, ni cuando estás, voy a poner de ejemplo, ¿no? No lo vas a hacer a lo mejor en una sala de juntas, no lo vas a hacer a lo mejor en tu área de trabajo. Tienes que crear espacios donde se van a llevar a cabo las discusiones. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que discute, por ejemplo, a nivel pareja, discuten a lo mejor en un área que es la cocina. Pues la cocina no es para un espacio para discutir. A lo mejor en tu caso, pues la discusión la deben de llevar a lo mejor a su habitación, ¿no? En el caso de igual, en un trabajo, en un empleo, pues evita las relaciones las discusiones delante de los clientes, delante de colaboradores que no están involucrados. Entonces, para eso se deben de crear espacios, y de hecho yo lo pongo aquí en esta imagen, armónicos, con colores armónicos que nos permita relajarnos, sentarnos y platicar. No lo mismo, y yo siempre lo pongo en un tema de recomendación hasta para temas de atención al cliente. Si sabes que vas a tener un problema, que puedes tener un problema con un cliente, no dejes que lo haga delante de otros clientes. Llévate a esta persona a un espacio cómodo y en ese momento le cambias el switch, porque la persona si quiere discutir y gritonear, lo llevas a un espacio donde hasta le ofreces un vaso de agua, quizás un té, se sienta en un sillón cómodo y ya en ese momento su cerebro se siente confundido de, pues, ¿qué está pasando, no? Supuestamente teníamos que discutir y me están tratando bien y ya el hilo de la discusión cambia. Entonces también debemos de crear espacios donde podamos llevar a cabo discusiones y las discusiones se deben de crear en espacios armónicos, ¿no? Por eso los colores son muy importantes, las sillas deben de ser súper cómodas porque la persona se tiene que sentir cómoda y pues bueno, también tratar de que sean espacios breves sin muchos distractores, ¿no? A estos espacios sí les recomiendo que lo hagan porque, pues, les repito, está mal que se discuta delante de gente que no está involucrada, ¿no? La comunicación verbal y no verbal. El mayor motivo de los conflictos que tenemos a nivel laboral es por la comunicación verbal, ¿no? Pero la gente no es honesta con la comunicación verbal. Si yo ahorita les pregunto a todos cómo se sienten, probablemente todos me digan que se sienten bien, pero su comunicación verbal va a decir otra cosa. Si yo les pregunto cómo se sienten, me van a decir bien, pero realmente la comunicación no verbal es más honesta. Y a lo mejor me va a decir, bueno, pues tu mirada, la forma en la que te paras, probablemente me está diciendo que no estás bien. Entonces, no siempre se dejen llevar por la comunicación verbal. La gente muchas veces habla de manera automática, pero la comunicación verbal es más honesta, ¿no? Y bueno, la comunicación
no fluye cuando la persona tienes con... Aquí voy a hablar un poco de comunicación no verbal, ¿no? Entonces, estos son algunas herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Si la persona tiene escondidas las manos en el momento de la discusión, es que probablemente se siente insegura o esconde algo, ¿no? Los brazos cruzados también muchas veces en una discusión nos habla un poco de desinterés, ¿no? Eviten discusiones circulares que no llegan a nada, ¿no? Hay muchas discusiones que a lo mejor ya pasaron 10 minutos y siguen discutiendo lo mismo, no están avanzando, ¿no? Y si en una discusión vemos que una de las partes está con los labios comprimidos, es que hay una rabia interna, no hay mucho enojo, ¿no? Entonces también no es momento para hablar. ¿Por qué? Porque la persona no está oxigenando correctamente y sus ideas no son del todo claras. Ver si la otra parte está volteando a ver con frecuencia la puerta, la ventana o el reloj, es simplemente de que la persona quiere se siente incómoda, ¿no? Entonces vamos a evitar esta parte y pues no es momento para hablarlo. No se trata de acorralar a las personas. Las manos en la espalda también transmiten un mensaje negativo. Muchas veces transmiten un mensaje de arrogancia y resta importancia al otro. Por ejemplo, también es muy importante que en un diálogo a nivel entre colaboradores, tratar de que nuestra comunicación verbal integre a todos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos que, por ejemplo, estos dos chicos, no sé si ven el mouse, están desplazando a este chico. ¿Por qué? Porque las puntas de sus codos y las miradas están desplazando a este chico. Y aquí, por ejemplo, vemos que toda la atención se centra en esta chica y entre ellos pues no hay una apertura a la comunicación. Por eso siempre es recomendable que tratemos de que siempre nuestras rodillas abran un ángulo que integre a todos los involucrados y evitar sacar a alguien de la conversación o que se sienta desplazado, ¿no? Tratar de, como líder, tenemos que tener un comportamiento inclusivo, ¿ok? También hay posturas que a veces, muchas veces, cuántas veces no sabemos por qué nos puede llegar a caer mal a alguien. Y muchas veces alguien nos cae mal no por lo que dice, sino por lo que no nos dice, que es la comunicación no verbal. Y a veces tiene que ver por cómo camina, por cómo habla. Por ejemplo, yo siempre he pensado que la gente que ocupa mucho perfume, mucha loción, pues es una persona que está pensando en ella, pero no está pensando en los demás y termina siendo hasta invasivo su perfume, ¿no? Por ejemplo, este tipo de posiciones que vemos en este joven se detectan como un comportamiento a veces arrogante, ¿no? Como estas personas que no le interesa la opinión del otro, ¿no? Por eso tiene las manos atrás de la nuca. Y, por ejemplo, muchas veces cuando la gente no se siente cómoda, justamente está con un pie como si ya se quisiera ir. Son rasgos a lo mejor que ya no se siente cómodo o ya se quiere retirar del lugar o están jugando mucho con el pie porque ya quieren salir corriendo, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver con la comunicación verbal. Eh, por ejemplo, aquí pongo la imagen de un ascensor. Un ascensor es un espacio donde nos invade nuestro espacio vital o lo que conocemos como proxemia. Entonces, muchas veces nos sentimos invadidos y nos sentimos, son a lo mejor los segundos más eternos que se nos pueden hacer estar en un ascensor. Entonces, pues bueno, tratar en lo posible como una estrategia de liderazgo, siempre el que tiene mayor autoridad, como lo mencionaba Michel Foucault, entre alfas y betas, la persona que siempre saluda dentro de un ascensor es la que en ese lugar muestra un rasgo de liderazgo, ¿no? También aprender a saludar tiene que ver con muchos elementos que nos habla de cómo es la persona, ¿no? Cuando una persona saluda firme o cuando saluda con estas manos débiles que se le conoce como cola de pescado, pues nos puede expresar un tema de a veces de debilidad o falto de carácter, ¿no? Entonces también tiene que ver con aprender a saludar, ¿no? Porque a nivel laboral es muy complicado, de verdad. Hay gente que en el saludo puede pasar por grosera. Y el saludo no es solo dar la mano. El saludo es sonreír, contacto visual y el apretón de manos. El apretón de manos también nos ayuda, nos da mensajes porque cuando alguien aprieta muy duro, te habla probablemente en temas de negociación de que es una persona probablemente un poco invasiva, ¿no? Un poco ética, ¿no? Entonces tratar de siempre dar un apretón sano, pero no no muy duro. Eh, a veces decimos, no entendemos por qué nos cae mal a alguien y a lo mejor tiene que ver
con que su saludo es muy superficial y en ese saludo superficial nos habla de que es una persona que no nos ve como iguales o nos está viendo muy por debajo, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de rasgos de un saludo puede ser muy, nos puede hacer sentir incómodos, ¿no? Los contactos grupales visuales, ¿no? También es muy importante siempre hacer contacto visual dentro de en una sala de juntas, si estamos con clientes, si estamos con muchas personas, siempre hacer contacto visual con todos, aunque haya niños, aunque haya una persona que no nos va a comprar, se trata de con la mirada estamos incluyendo a cada persona, ¿ok? La postura también es muy importante dentro del lenguaje porque habla de qué tan importante o cuánta atención te estoy dando a ti, de dónde te estoy poniendo dentro de mis prioridades en este momento, ¿no? Los movimientos corporales también son muy importantes porque hay gente que habla, habla, habla y hace muchos gestos y en este manoteo termina siendo, recuerden que los ademanes terminan siendo la continuación del diálogo, ¿no? Entonces tratar de evitar esto, ¿no? Tratar de hacer movimientos muy breves, muy concisos, pero no tan agresivos, porque a veces nos podemos sentir muy invadidos, ¿no? O amenazados. Evitar también, como les comentaba, el desplazamiento. El manejo del espacio físico también es muy importante, ¿no? La proxemia. Hay gente que nos habla muy de cerca, ¿no? De hecho, siempre hago la broma y es un comentario que a veces expreso y me da esta pena, pero es muy cierto, ¿no? Muchas veces la gente que más te habla de cerca, luego son los que más les huele la boca y no es padre, ¿no? Entonces, entre si somos o no somos de esos, bueno, pues siempre tratar de respetar esta proxemia, ¿no? Entonces, siempre tratar, no solo por el mal aliento, sino porque de verdad tenemos que respetar el espacio vital de las personas, no en la proxemia. Siempre tratar de que la persona se sienta a una distancia donde no se sienta amenazado, ¿no? Y bueno, la vestimenta y los accesorios también tienen que ver con parte de la comunicación, porque pues la vestimenta nos habla, da mucho lenguaje, ¿no? Y no quiere decir que la vestimenta no es importante, porque la vestimenta nos habla de qué tan profesional puede ser una persona, de qué tan comprometida, de qué tan higiénica es la persona, de qué tan cómoda se siente la persona. La vestimenta en la comunicación dice mucho, ¿no? A veces las personas no se sienten cómodas por no traer el dress code o el código de vestimenta correcto y se sienten no incluidos, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante siempre dejar también muy en claro a nivel laboral los códigos de vestimenta para que alguien no se sienta incómodo o desplazado, ¿no? Esto es lo que les hablaba de la proxemia, ¿no? Pues cuando vamos caminando, automáticamente marcamos una distancia de 3 metros, pero alguien que no conocemos, que esté a 50 metros de nosotros, es muy incómodo. Por eso en muchos lugares, como el transporte público, la gente va a la defensiva, justo por eso, porque hay una invasión de la proxemia. Cuando estamos en una cola o en un evento social, como en no sé, en un festival, nos sentimos invadidos. Y no, a veces no entendemos de por dónde viene este sentimiento de sentirnos incómodos. Justamente tiene que ver por eso. Por eso siempre hay que respetar la proxemia y pues si no es nuestra pareja, no tiene que estar tan cerca de nosotros, ¿no? Muchas veces a través de las distancias puedes más o menos decodificar quiénes son amistades o quiénes son pareja o quiénes están saliendo justamente por esta cercanía, ¿no? A nivel laboral también tenemos que entender que dentro del feedback es muy importante, perdón, dentro de la comunicación es muy importante el tema de el humor. El sentido del humor es muy delicado dentro del trabajo, ¿no? No todos compartimos el mismo humor. Lo que para ti puede ser gracioso, para mí puede ser invasivo. Lo que para ti puede ser gracioso, para mí puede ser hiriente. Entonces, tratemos de cuidar mucho lo que tiene que ver con el sentido del humor, porque no todos tenemos el mismo sentido. Recordemos que el humor tiene que ver con microagresiones que buscan hacer pasar un mal rato a alguien, ¿no? Entonces, tratar de, si en lo posible, existe mucho el término de, ay, así nos llevamos. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero habla de cuánta necesidad tienes de expresar o exponer esta toxicidad. Entonces, no es el lugar y menos entre colaboradores. Siempre hay que tratar de el respeto ante todo, ¿no? No siempre tenemos el mismo estado de ánimo para las bromas. En ocasiones, pues, puedo aceptar una broma, ¿no? Pero pues no me la hagas delante de mi familia, delante de mis clientes.
a veces no tenemos siempre el mismo humor para andar aguantando las bromas, entonces también eso es muy importante entenderlo, ¿no? Deja de ser broma en el momento en el que buscas hacer sentir mal a otros. Entonces, si con tu comentario haces sentir mal a alguien, ya no es broma. Y bueno, los comentarios por atacar por rasgos físicos, raza, género, religión, nacionalidad, origen étnico, nivel socioeconómico, habla peor de quien lo usa como un arma, ¿no? Entonces, si nos burlamos de que fulanito es chaparrito, de que sultanito camina chistoso, pues habla peor de la persona que se expresa así de las personas. Entonces, debemos de tener un control y tenemos que estar constantemente vigilándonos en cómo nos expresamos nosotros. Y bueno, recordemos que el humor es una extensión de nuestra realidad, de nuestra percepción. A veces lo que no podemos verbalizar de manera clara, lo sacamos a través del humor, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es en cuanto al humor. Ahora, en cuanto al tema de la concentración, existe un concepto que se llama el concepto Nixon, que se ocupa mucho en Países Bajos u Holanda, como lo conozcan, o Netherlands, que bueno, es una tendencia de focalizarnos, ¿no? No hacer nada también es algo muy importante, ¿no? Porque a veces cuando en el trabajo queremos tener una comunicación clara o queremos tener ideas y no tenemos ideas creativas, una buena técnica justamente es la técnica Nixon, que es por un momento no hacer nada para recargar, descansar y continuar. Por eso dentro del trabajo es muy importante que nosotros creemos el espacio para descansar. Ejemplo, si llevo, no sé, un ejemplo, 10 minutos en la pantalla, en el monitor, me voy a tomar 2 minutos para descansar, pero descansar es descansar, no pensar en otra cosa, no comer, no, es no hacer nada para que tu mente se recargue y seguir continuando. Pero siempre tenemos que buscar estos espacios y pues es una manera consciente de tener control del estrés, del malestar y recuperarnos rápido del agotamiento. Entonces, no hacer nada también es parte de tener una mejor relación a nivel laboral, ¿no? Entonces, no es que esté mal no hacer nada, ¿no? Porque a veces en nuestra cultura se ve como algo de que tenga que ver con la flojera. No, pues flojera es cuando ya la persona ya lo tiene como un síntoma, pero cuando lo haces consciente de para recargar es diferente, ¿ok? Y bueno, también el tema del time hacking es muy importante dentro de las organizaciones, que es cómo yo gestiono y administro mis tiempos, respetar los tiempos de las personas, hacer juntas y reuniones breves y eventuales, en la cual es muy importante, le pongo entre paréntesis, solo los involucrados. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿cuántas veces nos pasa que en una junta se abordan 10 temas, 10 puntos y no se llegó a nada? Es mejor hacer una junta y hablar de dos cosas o tres que son muy importantes para trabajarlas y solamente las personas involucradas. Y como les comento, hablar a la brevedad de lo que sí nos invita a la reunión, no para chismes, ¿no? Para los chismes, como les comento, ahí debemos de crear espacios, ¿no? El título de, por ejemplo, también un tema de gestión de tiempos, el título de mi mail. Muchas veces se debe decir de qué va el contenido y el texto y debe explicar a la brevedad el contexto. La gente no tiene tiempo de andar leyendo mails largos y estar recibiendo mails, mails, mails y mails. Entonces tratemos de ser lo más breves. Si hay cosas que podemos decir face to face, mejor, pero si no le estamos dejando una carga de trabajo a la persona, en su bandeja de entrada que pues también es muy invasivo, ¿no? Por eso también tenemos que, en el mail debe decir muy claro para que la persona sepa administrar y priorizar qué va a hacer a continuación, ¿no? Respetar los horarios y los días no laborales para enviar mensaje, también eso es muy importante. Si la persona se encuentra de vacaciones, si la persona se encuentra en fin de semana, si la persona se encuentra, no sé, a lo mejor fue al médico, pues no estemos invadiendo y hay que respetar la otredad del otro, ¿no? Y pues recuerden que pues parte del tema de gestión de tiempo hay que recordar que el pasado y el futuro generan agobio y ansiedad. Entonces, por eso también no hay que clavarnos mucho con problemas que ya son parte del pasado, ¿no? El autor Cal Newport sacó este libro que se llama Deep Work
De hecho, tiene muchos libros muy interesantes. Pero bueno, en este libro de Deep Work habla de cómo focalizarnos en el trabajo. Si vamos a focalizarnos en el trabajo, es un término que uso para referirse a la acción de enfocarse sin distracciones en una tarea cognitiva y demandante. Muchas veces en el trabajo, cuando estamos en áreas y hay muchos colaboradores, la musiquita del compañero ya me distrajo, el comentario de la otra persona ya me distrajo, las papitas o el aroma de la comida que está por allá. Entonces se trata de crear espacios focalizados donde también podamos hacer nuestros espacios para hacer momento Nixon, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, ¿no? Y se refiere al momento en el que estás en verdadera concentración de hacer algo difícil con tu mente, ¿no? La focalización nos va a ayudar a seguir avanzando, ¿no? Entonces, nos ayuda a no perdernos y no agobiarnos en temas que solo nos distraen. El mismo autor justamente sacó este libro también que se llama El minimalismo digital. Bueno, perdón, ese es otro. Un mundo sin email, perdón. En este libro nos habla justamente de que el mail llega a ser a cierto punto invasivo, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar con mails que sean breves y que sean, porque generan agobio. El ver tu bandeja de entrada y ver que tienes 20 mails sin leer genera un agobio, genera ansiedad y también genera la carga de trabajo. Todo es pura neurosis, ¿no? Mirar el teléfono, revisar el correo electrónico y eso perjudica la creatividad. Entonces, muchas veces el email se convierte en un distractor. Por eso yo les recomiendo que también gestionen sus horas para enviar emails y que de preferencia sean en la mañana. Es de mal gusto que la persona a lo mejor ya se tiene que retirar a las 6 de la tarde y reciba un mail a las 5:55. ¿Sí me explicó? Entonces, también eso es una carga de trabajo. O sea, en todos los trabajos que tenemos, el email ha subido la carga de trabajo. Podríamos tener menos carga, pero el email hace que a lo mejor gente de otras áreas o gente que nos quiera contactar de manera inmediata nos envíe un mail y nos suman el trabajo y evita que nos focalicemos en nuestras tareas, ¿no? Y bueno, el email tiene que ver con que trabajamos en un concepto que se llama mente colmena, que todo está hiperconectado en una organización. Entonces, si falta una persona, pues afecta el trabajo de todos. Entonces, hoy nuestros trabajos son bajo el concepto de mente colmena, ¿no? Y hace que la gente pase más de un tercio de su jornada laboral usando correo electrónico. Entonces, por eso hay que respetar también las horas de a qué horas mandamos un email y también tiene que ver con WhatsApp, ¿no? También entre colaboradores, para tener una buena comunicación, se trata de gestionar horarios laborales para el uso del email. Es de mal gusto que alguien que ya está en sus horas familiares, pues anda recibiendo WhatsApp, sobre todo con cosas que a lo mejor ya ni tienen importancia como un meme o cosas así, ¿no? Entonces también es respetar el espacio del otro, ¿no? La proxemia justo digital, ¿no? Como hablamos de la proxemia de las distancias, también existe la proxemia digital. Y bueno, el correo aumenta lo que les comentaba, la carga de trabajo. Y para esto también tenemos que aprender a relacionarnos dentro de las plataformas digitales. A esto es lo que se conoce como netiquete, que es la etiqueta dentro de la net. Los grupos de WhatsApp tienen que estar únicamente con gente involucrada y en horarios precisos, ¿no? Separar redes sociales de redes profesionales. A ver, si ustedes entre colaboradores se tienen en un grupo de WhatsApp o en un grupo de, perdón, o se tienen en LinkedIn o LinkedIn, como lo dicen algunos, es diferente a tener que tenerlos también en TikTok, en Instagram, eso aumenta los problemas y pues también te resta un poco de respeto, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo que en el tema de redes sociales, yo siempre digo, tú debes de tener en redes sociales, no profesionales, sociales, a la persona que tú estás dispuesto que dejes entrar al baño de tu casa, a la persona que dejes que entre a tu familia. ¿Por qué? Porque en las redes sociales tenemos acceso a veces a saber quiénes son los familiares y con quién vive y cómo vive la persona. Entonces, si tú estás dispuesto a dejar que una persona entre hasta el baño de tu casa, pues quizás te sientas en la confianza para tenerlas en redes sociales, ¿no? Pero sí hay que aprender a separar entre redes sociales y redes profesionales. El email, perdón, el mail debe ser filtrado, entonces, pues, como les comentaba, también tratar de
que sea filtrado en lo posible. La etiqueta con consentimiento también es de mal gusto que etiquetes a una persona. Tú no sabes si esa persona a lo mejor eh, mm, lo metes en un problema por etiquetarla o simplemente estás invadiendo su espacio, ¿no? No podemos etiquetar en una publicación a alguien que no nos ha dado su autorización, ¿no? Nunca compartir una conversación, esto lo he visto mucho y también genera muchos conflictos dentro de las organizaciones cuando compartimos, cuando te mandan capturas de pantalla de una conversación. Cuando alguien habla contigo, sobre todo en WhatsApp, es porque está creyendo en ti, porque tiene la confianza de que es una conversación con la otra persona, no con la otra persona para que se la enseñe a B, C y D. Entonces, evitemos, es de mal gusto, ¿vale? Nunca compartir una conversación. Cuando envíes correos electrónicos privados a varios destinatarios, utiliza la opción BCC, que es con copia oculta, y en lugar de la opción CC, que es con copia, ¿no? A muchas personas no les gusta que les envíen sus nombres y correos electrónicos a personas que no conocen. Las famosas cadenas, ¿no? Debemos de evitar este mal momento para muchas personas, ¿no? Es muy invasivo y muy incómodo. La discreción cuida la información de la empresa. También esto es muy importante porque muchas veces terminamos pues saboteando y diciendo qué proyectos tenemos o estamos compartiendo parte de algo que debe ser muy, muy personal, ¿no? Muy, perdón, muy de la empresa, ¿no? Entonces también termina siendo una fuga de información a la empresa. Entonces cuiden su manejo en redes sociales y evitas conductas persecutores. También eso es muy importante, ¿no? El tema de la rotación, ahora vamos al tema de la rotación, equipos, áreas de trabajo y actividades. Esto es muy importante porque muchas veces nos encontramos con estos problemas de rotación. Me voy a ir a la siguiente diapositiva, que justamente habla un poco del concepto Nixon, que el autor Byung-Chul Han nos habla de estos momentos también de espacio, ¿no? La inactividad no es contraria a la actividad. La actividad nutre más bien a la inactividad. Entonces, también la inactividad nos termina ayudando a tener más espacios de creatividad, a aterrizar mejor nuestros pensamientos, a focalizar mejor, ¿no? El fin último de los esfuerzos humanos es la inactividad. Trabajamos justamente para tener vacaciones, descanso, un fin de semana. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que ser focalizado para la inactividad, ¿no? Entonces, también, si tienen descansos, vacaciones, tienen un fin de semana, aprovéchenlos también para mejorar su productividad como descansando, ¿no? La inactividad en cuanto tal es un ayuno espiritual. Entonces, les repito, la inactividad también tiene algo de beneficioso para lo laboral, ¿no? Em, lo que les comentaba hace rato, ¿no? La mayoría de los candidatos entran en el mundo laboral para ser parte de una organización y salen a veces por un mal líder o por un mal colaborador. Por eso es importante evitar un ambiente tóxico y el tema de acoso laboral, ¿no? No venimos a hacer amistades ni grupos. Nuestro compromiso es con la organización y, bueno, fomentar relaciones respetuosas, ¿no? Y la empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Esto es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque la empatía es la capacidad de ponerte en los pies de la otra persona, pero no es que sea buena. También aquí sí quiero hacer un paréntesis con la empatía, porque la empatía termina muchas veces siendo peligrosa, ¿no? Muchas veces nos habla de ser más empáticos, pero muchas veces no es bueno la empatía, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como si tu amiga viene y te cuenta el problema que tuvo con su pareja, pues te vas a poner del lado de tu amistad, ¿no? En lugar de ser neutral o simplemente pues, entender que no te debes de, ni siquiera debes de sentir el sentimiento que está cargando esa persona, ¿no? No debemos ponernos en el lugar del otro. En el caso del libro de Paul Bloom, él menciona un caso en el libro Contra la Empatía, en el cual hubo un atentado, bueno, enviaron unos soldados americanos y pues mataron a un soldado, pues grupos terroristas, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de la gente? La gente pidió a gritos la guerra. Al final,
en la empatía, en el ponerse en el lugar de esa persona, pues terminaban muriendo más, ¿no? Entonces, la empatía para Paul Bloom es como el colesterol, hay bueno y malo, ¿no? La empatía puede provocar también violencia, ¿no? Es una poderosa fuerza que lleva a la guerra y a cometer atrocidades a otros, ¿no? De hecho, no se puede sentir empatía por más de una persona al mismo tiempo. Por eso es, por ejemplo, en la publicidad siempre te ponen la imagen de un niño y no te ponen la imagen de muchos niños. ¿Por qué? Porque solo podemos tener empatía con una persona, no con un grupo. Por eso es que, por ejemplo, en el tema de empatía, pues también tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces en lo laboral nos podemos poner en el lugar del compañero o nos podemos poner en el lugar nos estamos comprando un problema que a lo mejor no nos corresponde, ¿no? Entonces, también no es lo mismo sentir empatía que sentir compasión, ¿ok? Eso sí es diferente. La compasión, pues es entender el problema del otro, pero no me debe de afectar a mí. Y no estamos hablando sobre que yo sienta tu dolor, sino más bien que yo entienda que estás sintiendo dolor sin que necesariamente tenga yo que experimentarlo. Por eso hablaba de la compasión. Y en la empatía debemos evitar quitar responsabilidades a los responsables. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la empatía, porque a veces por ponernos en el lugar del otro, terminamos sintiendo lástima y terminamos nosotros cargando con los problemas del otro, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, la serie esta de Bebé Reno. El chico termina sintiendo empatía por ella o lástima y se termina comprando y cargando los problemas que ella estaba cargando de su infancia. Bueno, no les quiero spoilear más, ¿no? Pero quien la vio me puede entender un poco a lo que me refiero con esta serie. Y no es lo mismo empatía que compasión. Y de esta última debemos evitar caer en la resignación, ¿no? Justamente lo que vimos en la serie, ¿no? Y palabras como sympathy o compasión o fita, que quiere decir pena, se refiere a la relación con los sentimientos de lo ajeno, no a su reflejo, ¿no? Entonces, pues bueno, también debemos de entender que existe algo que se llama contagio emocional, ¿no? Que pasa a veces con las neuronas espejo y a veces terminamos nosotros cargando con el sentimiento o las emociones del otro. Y bueno, también la congruencia es muy importante. Debemos ser congruentes entre colaboradores, entre lo que digo y mi actuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les hablo, hay que llegar temprano, pues yo también tengo que llegar temprano. Si hay que decir, hay que entregar las cosas a tiempo, pues yo también entrego las cosas a tiempo. Si yo digo, hay que relacionarnos con mucho respeto para tener una mejor comunicación, pues yo me tengo que manejar con mucho respeto. Tratar a mis equipos como quiero que traten a mis clientes. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces, de verdad, es de mal gusto encontrarte gente en ciertos trabajos que pues, están llevando mal o te incomoda que le estén gritando a alguien, ¿no? Aunque tú seas cliente, ¿no? El rol del jefe es asegurarse y brindarle lo necesario a sus equipos para que ellos puedan hacer su trabajo con calidad y sin contratiempos. Y aquí es donde debemos de ser jefes comprometidos con el individuo. Puse jefes porque no lleva, bueno, o sea, sí existe la palabra con J, ¿no? Pero lo que se habla hoy en día en el mundo laboral es de jefes o gestores de felicidad, por eso se pone como jefes. Entonces tenemos que enfocarnos a ser gestores de felicidad. Aquí hay que tener mucho cuidado. A ver, se me hace muy interesante este concepto, pero también hablo mucho de lo que les habla de la empatía, ¿no? También no tenemos que eh, asumir los sentimientos del otro, ¿no? Pero si en algo yo puedo contribuir a mejorar el ambiente dentro de la organización, pues quizás a lo mejor también puedo escuchar al otro, quizás para que se desintoxique o quizás para que se sienta mejor, pero lo que no tengo que hacer es quedarme con sus sentimientos. ¿Sí me explico? No debo de tener empatía, tengo que aprender a escuchar al otro. Si a lo mejor puedo hacerle el día a alguien simplemente con un buenos días o con un chocolatito, o le puedo hacer el día a lo mejor simplemente, no sé, simplemente hay muchas formas de poderle hacer el día a alguien dentro de la organización y no tratar de decir el y yo por qué, que lo hagan otros. También es una forma, eh, em, pues sí, que nos ayuda a crecer como seres humanos, ¿no? Que nos hace quizás más filántropos, ¿no? Y crear nuevos acuerdos. Esto es muy importante para una buena comunicación. Crear nuevos acuerdos, empezar de ceros,
que nuestra relación laboral sea, no tratar de ver cómo empezó el problema, ni cuándo empezó, ni quién tuvo la razón. No se trata de ver quién tuvo la razón. No se trata del pasado porque el pasado genera agobio, ¿no? Se trata de empezar un acuerdo nuevo, hacerlo de manera clara, objetiva, buscando siempre el bien de la organización, siempre con respeto, siempre con comunicación frontal, cuidar mucho mis modos del cómo yo lo digo y mejorar las relaciones también en redes sociales. Cuando yo hablo de crear nuevos acuerdos es porque a veces a nivel laboral el tema de equipos es muy, muy complicado, ¿no? Se los digo porque el ejemplo yo también siempre lo veo desde la docencia, ¿no? Cuando tú trabajas con alumnos y te dicen, puedo hacer equipos de 5, de 6, de 7, sabes que al final el trabajo lo terminan haciendo solo dos y terminan poniendo los nombres de los demás, ¿no? Lo mismo pasa a nivel laboral, ¿no? A nivel laboral pasa que muchas veces cuando son equipos grandes terminan haciendo casi todo el trabajo, el 70%, dos personas o una persona, ¿no? Y lo demás, pues terminan ahí aportando, ¿no? De, ay, pues a mí déjenme las conclusiones, no, a mí déjenme, no. Entonces, creo que se trata de también trabajar con pequeños grupos y con áreas diferentes para que justamente cada uno pueda aportar desde su experiencia, ¿no? Crear nuevos acuerdos es muy importante y los problemas se resuelven con inmediatez, de lo contrario suman sentimientos difíciles de resolver. Las discusiones se deben de hacer entre los involucrados, no traer a las personas del famoso, el famoso ejemplo de fulanito está de testigo, a ver, la persona ni siquiera tiene valor en el entierro, ¿no? Y eso termina por disolver a la organización. Entonces, únicamente las personas involucradas y yo expreso mi malestar, tú expresas tu malestar y llegamos a una síntesis. No se trata de no, pero no se trata de revivir el momento. El problema no fue lo que pasó, sino la suma de los problemas. Entonces, como les comentaba, yo expongo mi problema, guardo silencio, después te tocan tus 2 minutos, tú expresas tu malestar y cada quien entiende el malestar del otro y punto. ¿Ok? Así se debe de hacer un buen feedback. El feedback es, yo expreso en un lapso de 2 minutos mi malestar contigo, con el problema, la persona no me va a interrumpir, después viene el tiempo de la otra persona, yo no la puedo interrumpir, no debo interrumpirla, solo debo escucharla y al final los dos no expresan nada y cada quien entiende el malestar del otro, ¿no? Porque muchas veces, pues no lo sabemos canalizar, ¿no? Las juntas no deben de ser espacios para abordar conflictos entre los involucrados. Las juntas deben de ser breves y con los puntos claros que se deben tocar. Evitemos descentralizar el tema al cual nos convocó, ¿no? Y cuando hay fricción entre individuos, lo mejor es sentarlos juntos. ¿Por qué sentarlos juntos? Porque se van a sentir incómodos. Pero si tú pones a la otra persona del otro lado, pues la otra persona pues se va a sentir, va a existir este juego de miradas, van a involucrar a las personas que tienen al lado, pero cuando tú sientas a dos individuos que tienen un conflicto juntos, las dos personas pues evitan caer en este juego inmaduro de lanzarse miradas o de estar hablando mal del otro o de burlarse, porque recuerden que a veces también, muchas veces son síntomas de toxicidad, ¿no? Ya para terminar, la falacia de la pendiente resbaladiza sugiere que es una acción que indicará que una cadena de eventos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la falacia de la pendiente resbaladiza? Que si hoy yo te acepto algo, mañana te puedo aceptar algo peor. A veces todo empieza desde una broma, después con una falta de respeto, después con y así va subiendo de grado la violencia dentro de las organizaciones, ¿no? De hecho, el Politécnico Nacional en algún momento sacó algo que se llama el violentómetro, que a veces todo empieza desde una broma y termina hasta una escena muy triste, ¿no? Entonces, la falacia justamente de la pendiente resbaladiza o lo que la gente conoce como efecto dominó es, si ustedes pueden evitarlo ahorita a tiempo, es mejor, ¿no? Porque si no, el problema va subiendo y por eso es que les mencionaba que los problemas se deben de abordar a tiempo. Pues muchísimas gracias. Espero esto pueda ayudarles a mejorar sus relaciones laborales y a tratar de tener una mejor comunicación entre colaboradores. Mi estimado David, muchísimas gracias. Si quieren abrir el micrófono para preguntas, adelante, por favor, o escriben y lo leemos. Gracias. ¿Alguien tiene un comentario? Hola, ¿me escucha?
Bueno, seguramente, mi estimado David, tu gran bagaje en este asunto de la retroalimentación efectiva, ¿cómo podemos nosotros, ya ves que al inicio comentabas que la comunicación es cuestión de comunicación, los problemas, ¿cómo podemos prevenir o cómo podemos que la gente sea competente en este tipo de habilidades y los problemas se minimicen? Justamente creo que para no darle mucha importancia a los problemas, no es que los problemas sean menos, ¿no? Pero se trata de no cargar muchos problemas del pasado. Por eso es muy importante solucionarlos a tiempo, porque a veces ya el problema no es por lo que pasó ahorita, sino porque vamos juntando problemas que ya ni sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces muchos problemas vienen por la comunicación no verbal, porque no me saludó o porque no me ayudó, pero no entendía que en ese momento quizás la persona no estaba en sus cinco sentidos. Simplemente creo que la mejor forma de trabajarlo es creando nuevos acuerdos. También con la rotación de áreas, con la rotación de, oye, si esta persona siempre se ha sentado en el mismo escritorio, quizás pueda ser un tema de rotación, porque también la gente necesita, pues justamente, sentir este tema de cambios, ¿no? Porque también eh, nos puede afectar siempre el no ver una falta de movimiento, ¿no? Hay personas que llevan años en la misma área y a lo mejor pues, les vendría bien, a lo mejor que asuman otro tipo de tareas o retos o que los cambien de, de área, ¿no? O sea, moverlos, ¿no? La movilidad es muy importante, ¿no? ¿Qué libros recomiendo? Por ahí me preguntan. Pues justamente yo recomiendo mucho en estos temas laborales los libros de Cal Newport. Creo que ayudan muchísimo. El libro de Nixon también lo recomiendo. Y bueno, también mencioné el de Paul Bloom, que es contra la empatía. También es muy, muy importante, ¿no? Entonces, justamente cuando hablaba de la empatía, también uno de los problemas muchas veces es que terminamos comprando el problema de un compañero, ¿no? Oye, pero pues, no es tu problema, ¿no? Más bien ten compasión por lo que está pasando. De lo contrario, pues te vas a terminar comprando un problema que ni siquiera te va, ¿no? Entonces, creando nuevos acuerdos. Creo que eso es lo que yo les recomendaría. Trabajar el feedback. El feedback es, yo te digo algo, lo que pienso de ti, te complemento con un comentario positivo, después viene tu parte y punto. Mi estimado David, fíjate que muchas de las veces cuando nos dan retroalimentación, generalmente no lo tomamos bien, sea positivo, sea negativo. ¿Hay alguna metodología, alguna forma de que podamos educarnos, sensibilizarnos para poder dar retroalimentación? Cuando damos un feedback, no se trata de revivir pasado, sino únicamente expresar. eh, Sabes también que es muy importante una persona neutral que ayude justamente a gestionar los tiempos de tú hablas, tú hablas, pero no involucrar a personas que no, o sea, en este caso hablo de una persona de RH o un psicólogo. También es muy importante porque muchas veces terminamos trayendo a la comadre, el compadre, y el feedback nunca es muy bonito, pero nos deja muy en claro en qué estoy incomodando al otro. Entonces, pues es muy incómodo, pero también tiene que haber constantes feedbacks, como justamente darle fuerza y seguir activo en eso, ¿no? Porque si no se vuelve a replicar el mismo problema, pero sí es importante, porque si no se dicen las cosas a tiempo, las termina siendo como una bola de nieve y ya ni sabemos por dónde viene el problema. Y lo que comentaba, también crear espacios, ¿no? No en el área de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde todos escuchan y es nuestra área de trabajo. Tenemos de cuidar nuestra área de trabajo. En todo caso, creamos un espacio o creamos un retiro de fin de semana. Si tengo yo un ambiente muy tóxico en mi área de trabajo, pues no son vacaciones, nos vamos a ir a un retiro donde todos vamos a trabajar un fin de semana en unas cabañas y en esas cabañas vamos a hacer un momento en el cual pues cada quien va a trabajar y vamos a exponer nuestros sentimientos y eso nos va a ayudar también a entender la otra edad del otro, ¿no? El por qué el otro piensa así o el por qué el otro, a lo mejor pues ya conviviendo, pues te das cuenta que a lo mejor la persona es muy gruñona, pero pues también porque su contexto
familiar o es muy complicado y eso nos va a ayudar a sentir, en todo caso, compasión, más no empatía. Muchas gracias, David. Dice aquí Carlita Galindo que si podrías escribir en el chat los nombres de los libros que nos recomendó. Por favor, Claro, algún uno o dos que los escribas. Y bueno, no, si no hay un comentario, no me resta más que agradecerte a ti y a TED Milenio por su gran soporte que están dando a la Semana de Aprendizaje 2024. Y les recuerdo a los compañeros que tenemos una encuesta, por favor nos apoya. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno. Si no hay, de antemano, a ti y a la escuela, mi estimado David, muchísimas gracias y nos estaremos viendo mañana en punto de las 8 de la mañana para seguir con nuestra semana de los aprendizajes. Muchas gracias. no, Hasta luego. gracias a ustedes y que mejoren sus relaciones siempre laborales. Excelente. Y nada más un Vamos a comentario, lograrlo. así como Sí, punto final. No se trata de ver en adelante. qué está mal el otro, se trata de ver Ujú. en cómo puedo